Eso fue lo que pasó conmigo. Yo salí de ahí, de casa de ese hombre, me fui a mi casa caminando, que quedaba bastante lejos. Fui caminando y todo el camino fui llorando, llorando, llorando. No paraba de llorar, no paraba de llorar. Pero gracias a Dios, pues llegué a mi casa, paré de llorar y eso me curó, fue como una cura. Saqué el instrumento aquel, me fui allí debajo de una mata de mango, me senté allí y estuve soplando la trompeta aquella hasta que ya me salía sangre de los labios, sin parar, hasta por la noche. Estuve el día entero, una cosa que ya me dolía y me sangraba, pero yo no quiero parar, yo no quiero parar, no quiero parar, porque era como la rabia esa, ¿no? Contenida, la frustración de no poderle haber contestado a aquel viejo malvado. Pero eso fue lo que me curó. Pero eso también me dio el deseo, me dio el incentivo para seguir practicando después. Y todavía no he cesado. Es también un gran compositor y para aquellos que no lo saben, él ganó un Emmy en el 2001 por hacer la música de la película de su biografía, For Love or Country, por amor o por patria, si estaría bien la traducción. Y no es la única composición que ha hecho muchas composiciones también para obras teatrales. Sí, muchas cosas. Me gustaría que me digas qué es lo que más te atrae de esa faceta como compositor. Yo creo que eso es lo más importante que un músico puede hacer. Yo creo que es tu legado, es lo que tú vas a dejar cuando tú te vayas, y eso va a estar ahí por muchos años. Tus composiciones, es tu aporte a la música, ¿no? Y tu aporte más directo, es lo que tú escribas, es lo que tú dejes como compositor. Por eso lo valoro muchísimo y te agradezco que lo menciones, porque hay mucha gente que se concentra solamente en la trompeta y la trompeta y la trompeta, y lo que es peor, hay muchos que te hablan de la trompeta y el latin jazz, y el latin jazz y el latino, trompeta latino, y se concentran solamente en eso, y yo lo considero injusto, ¿no? Yo creo que, como te dije, yo me considero un músico y yo creo que lo más importante que yo hago a lo mejor es componer. Lo más importante, yo creo que en cualquier carrera, lo más importante es tu amor a tu profesión, tu respeto a lo que haces. Y eso por supuesto trae por consecuencia tu dedicación, tu disciplina, tu rigor a la hora de estudiar, de concentrarte, de estar enfocado 100% en lo que uno está haciendo. Eso es fundamental. Ese es el único consejo, sinceramente, así que yo puedo compartir, que realmente pienso que hace la gran diferencia. Todo depende de lo enamorado que tú estés de lo que haces. Que uno encuentra muchos obstáculos en la vida, muchísimos, a diario. Pero solamente tu pasión, tu amor por lo que haces va a ser mucho mayor a esos obstáculos. Y te va a dar la fuerza, te va a dar los deseos de seguir luchando y de seguir tratando pese a esos obstáculos. Yo creo que eso es fundamental. Y cuando uno está enamorado de lo que uno hace, pues no le pesa en lo absoluto cualquier sacrificio. Y el hecho de estudiar, de practicar no es una tortura, no es una cosa que nadie te obliga. Uno tiene que verlo como una bendición de Dios, que cada vez que uno va a practicar, que está estudiando, pues yo creo que mi consejo es que uno tome unos segundos solamente, y mire al cielo y le dé gracias a Dios, que está haciendo exactamente lo que uno añora, lo que uno quiere hacer.
docente de la Universidad Internacional de la Florida? ¿O Ahí todavía estuve 19 años, estuve ahí, me retiré ahora este año. Recién este año, efectivamente. Sí, este año, sí. Pero sin embargo, Arturo es muy activo, ofrece seminarios durante el año en diferentes escuelas, departamentos de música. Sí, estoy también. enseñando ahora en mi casa. Tengo estudiantes que vienen a la casa y los ayudo, y realmente para mí, a mí me place hacerlo. Yo creo que es una obligación de todos nosotros que aprendimos de otros, pues transmitir eso que recibimos, ¿no? ¿Cuánto crees que ha aportado a tu vida de ser profesor, a tu carrera artística? Para mí es sumamente interesante. Yo creo que es algo muy bueno, porque espiritualmente te sientes regocijado de estar haciendo algo hermoso, algo realmente digno como ser humano, que es compartir tu conocimiento, transmitirle a las personas que están interesadas en oír tu punto de vista, tu referencia, tu manera de pensar acerca de todos los tópicos que hay que cubrir, ¿no?, en cuanto a la música. Y uno se siente bien. Yo creo que es una cosa bonita, es una cosa hermosa poder enseñar, poder transmitir ideas. Y a la misma vez también, pues, es bueno para uno, hablando egoístamente, es bueno porque cuando tú enseñas a alguien que estás corrigiendo errores, corrigiendo algunas cosas, pues corrobora también tu conocimiento. Y yo siempre, cuando estoy enseñando, pues estoy tocando continuamente con ellos, con los estudiantes, o sea, todo el tiempo. Y es muy bueno también para uno, porque cuando tú corriges a un estudiante, le dices, yo creo que no debes hacerlo así, porque no está sonando bien, yo creo que debes hacerlo así. O sea, que es mejor que lo hagas bien, porque de lo contrario el estudiante va a decir, bueno, me está pidiendo que haga algo que ni siquiera él lo sabe hacer, o no lo hace bien. Por eso es bueno, como uno lo obliga a uno también a mantenerse en una buena forma. Un afectuoso saludo a todos tus televidentes de DC Live Music.